Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin y bienvenidos a nuestro espacio semanal, mi hora favorito de la semana, con mi amigo José Miguel Villarroel de España. ¿Qué tal estás, queridísimo? ¿Qué tal, Daniel? Un placer. Veo que sigue encerrado en Canadá. Estamos encerrados en Canadá y en este campo de concentración sin barrotes. Sí, Bueno, bueno. Mira, te iba a decir una cosa antes de empezar. Como nos tienen prohibido el himno de la RDA nos por tiene España, prohibido, exacto. Y el soviético y de RDA, exacto. bueno, igual censuran el vídeo, pero bueno, me ha agenciado, sacado este libro que la gente puede ver. Con esta ya es el año 1813, que era un año importante en la historia de Alemania, porque es la liberación de Alemania de la dominación napoleónica. Este libro está editado en la RDA, pero lo más interesante del libro es que la gente puede ver aquí, pone National Volksarmee, es decir, que este libro estaba en la sede central del Ejército Popular de la RDA en Potsdam, y ahora es de un servidor. Oye, ¿y cómo lo conseguiste? Bueno, este me lo agencié cuando antes de caer todo, pues me lo pude llevar. Oye, una pregunta, ya como el tema de fútbol está un poco muerto ahora mismo, no es que No vamos está a todo conectado. entregarnos a los dictados de esta masa que intelectual que no quiere que nos hablemos de fútbol. Pues esta semana sí, no vamos a hablar de fútbol, que no hay nada que contar, más allá de que México perdió contra Qatar. Sí, yo creo que interesaba, porque México estaba ya clasificada y entonces interesaba, supongo que Qatar siguiera en cuartos de final de la Copa Oro. Que esto supongo que los cataríes, no sé qué pinta Qatar en la Copa Oro, ¿no? Pero bueno, esto, Invitado especial, teorías de invitado especial, conspiración, ¿eh? conspiración, sí, sí, invitado especial, alguna cosa habrá por ahí. Bueno, ves, pero bueno, vi que pasaban los dos, es decir, que ya Sí, sí, tranquilo. estos dispararon como 380.000 veces y no han podido marcar ni uno. Oye, de todos modos, ya de fútbol hablamos en próximas semanas cuando esperemos que habrá noticias buenas para el Mbappé en Madrid, pero ya veremos. Oye, con los disturbios en Francia, lo que tú y yo comentamos hace 2 semanas. O sea, 2 semanas, yo creo que los líderes de los disturbios nos siguen. Y si es así, pues, Bienvenidos. oye, yo te quería preguntar por la Alemania Oriental. O sea, tú viviste ahí. O sea, tú Sí. te echas de menos porque la gente muchas veces me preguntan a mí, oye, tú echas de menos tu infancia, seguramente era muy dura. Yo le estoy contando a la gente, no, no, mi infancia era una maravilla, maravillosa infancia. Campos de pioneros todo el verano, o sea, todo gratis, mil cosas, seguridad total y absoluta. Bueno, Am, pues a ver, yo ya llegué, hombre mayor, ya tenía 20 años. O más de 20 años. Pero bueno, hombre, yo claro que echo de menos la RDA. Y fíjate, el otro día, pues, yo ahora estoy ya de vacaciones de la tele, necesito desconectar obvio, del programa aquel porque me agota psicológicamente. Pero el último día que estuve se habló de que hacen ahora los padres con los hijos, ¿no? Porque, claro, le dan vacaciones de colegio y tienen que estar 2 meses, casi tres de vacaciones y los sí, padres solo están un mes. Y yo dije, pues mire, esto en la RDA no había problema, ¿no? Porque estaba la organización de los pioneros, como tú dices, y se hacían cargo, pues, iban a estos campamentos totalmente. que estaban un tiempo, estaban allí, no era de comedura de tarro, como viene a decir que si les comían el tarro y no sé qué, ¿no? Les enseñaban, Mira, ahí está la foto. Este ahí tipo, está, ahí, este soy yo, los de pioneros, sí, pionero. en la RDA llevaban el mismo tipo de uniforme. Claro. Es decir, y ahí pues se hacía, como bien sabes tú, que lo has vivido ya en persona, pues se enseñaba a los niños pues a hacer cosas que a lo mejor nos enseñaban en los colegios, ¿no? De estar y como mínimo, pues incluso cuando había el, el año escolar, pues también se hacían actividades y ayudaban a niños que a lo mejor tenían más problemas, ¿no? Exacto. Para continuar a seguir las clases y todo esto era gratuito, ¿no? Como ahora aquí que
los splice y las colonias, entonces hay que pagar y cuestan No, 600. aquello era gratis todo, y por eso con la gente habla Aquí, de y luego, comunismo. No, era comunismo, sí, magnífico. era magnífico. Y luego estaba, para los más mayores, estaba la Freie Deutsche Jugend, que era la parte juvenil, ¿no? Como en la URSS estaba el Komsomol, y Exacto. entonces, pues también, es decir, ahí iba por gente adolescente que además ayudaban a gente, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el barrio, pues, hombre, pues a lo mejor había gente mayor que estaba sola, o que tenía problemas de movilidad, y a lo mejor pues iban a hacerle las compras, y por lo tanto ayudaban a la gente, y eso, pues esto ha desaparecido totalmente, ¿no? Y ahora pues es un capitalismo No sálvese existe, quien borras. pueda, sálvese quien pueda y pague usted lo que pueda, ¿no? Sí, sí, pero como estamos hablando bien de comunismo, de Alemania Oriental, de Unión Soviética, y Bueno, siendo pues propagandistas de Putin, que pagados por el En Kremlin. Alemania Oriental la AfD ha ganado ya una alcaldía. Eso Anda, ya, pues mira, yo, esto ya ha ganado, como ya vuelve, como digo yo, vuelve el tío Adolf, ¿eh? El tío Adolf empezó no, pero ganando de esto no hay ninguna duda. en el estado de Lippe, que era pequeñísimo, y dijeron, bueno, Lippe no cuenta para nada porque es muy pequeño, ¿no? Y mira, Se levanta el Cuarto Reich, Imperio Romano de Naciones Germánicas. Llevo años diciendo esto. Mira, yo quería hacer un comentario porque tenemos mucha gente que nos sigue, no solo de España, sino a nivel mundial. Y tenemos una española, una seguidora que vive en uno de esos países asquerosos del norte de Europa donde llueve todo el día, todo el año. Y para ver el pero no hay sol, tiene cambio, que mirar la foto. pero no hay cambio climático, ya no llueve en No, ningún no sitio. existe ya, exacto. Y Ah, de no todos existe el modos, cambio climático. Ahora, si te lees los ahora es comentarios, Putin. Ahora es Putin, ya no hay cambio Putin, climático. totalmente, Putin es responsable del cambio climático. Entonces, Así es. esta mujer decía que les encanta el programa, se ríe mucho. Y también, porque claro, ¿te acuerdas lo que te decía? Que una seguidora decía hace unas semanas atrás que le encanta tu sonrisa, que no tiene nada que ver con el programa del Canal 8, pero claro, es que nosotros somos tú y yo otra especie, siendo pro-putinistas y pro-Kremlin. Um, Sí, sí. oye, vamos a hablar de ¿cómo se llama? De Wagner. Yo vi um, Prigozhin. tus comentarios en el programa este. Yo no sé si, obviamente era, bueno, hace poco tiempo porque pasó lo de Prigozhin 23 y 24. Fíjate que um, o sea, el fenómeno, ¿no? Porque, o sea, podemos hablar de esto, podemos hablar de la guerra con Ucrania y muchos problemas sociales en Rusia que está saliendo ahora a la luz. Pero el fenómeno de Prigozhin como símbolo, ¿no? De este estado de excepción. O sea, Prigozhin no es empresario. Y otra cosa que yo he visto muchos comentarios, obviamente, esto pasó 23-24, los últimos 10 días. Y me doy cuenta que la mayoría de la gente no entiende absolutamente nada, ni de la estructura del país, ni los acontecimientos históricos, porque esto es lo que está pasando, no es de ahora, es desde hace cientos de años, va pasando lo mismo, volviendo al siglo. Sí, puede sí, para no ir tan lejos a Kornilov, ¿no? Porque recordaba a Kornilov, Kornilov, exacto. Kornilov contra Kerensky o la sublevación de Pugachev contra Catalina la Grande, ¿no? Está claro. Entonces, Algo yo te quería parecido. comentar, vamos por partes, o sea, el tema o sea, Prigozhin es un empresario, propietario de varias empresas de estructuras de medios de comunicación, jefe de Wagner, o un tipo que pasó, bueno, estuvo en la cárcel 10 años, a partir de 81, si no me equivoco, Sí, tiene en la 60 época de y... la BUR, por choriceo, Sí, sí. obvio, o sea, y es un tipo que, o sea, es un experto en generar noticias de diarios, y cada noticia es más escandalosa que otra. Entonces, Prigozhin irrumpió, digamos, en la política rusa en el contexto de las fallas, sobre todo de implementación de operación militar especial. Vamos a llamarlo guerra porque es una guerra, por mucho que el gobierno quiera llamarlo otra cosa. Y ahora su postura, que va mucho más allá de la ley, imbuida de este espíritu de estado de excepción, es respaldada por una gran parte de la población rusa. Y los expertos se preguntan quién es realmente, o sea, este exitoso empresario, qué significa este fuerte aumento de su actividad, porque repito, o sea, cuando estamos hablando de la guerra de propaganda, como él no hay nadie. Y esa otra pregunta es si es proyecto de Kremlin, si es un proyecto de Occidente, como dicen también algunos por ahí.
No, eso ha sido la gente del occidente, lo que estamos viendo es el desmontaje del país por dentro. ¿Tú cómo ves todo esto, lo que está pasando? A ver, yo siempre parto que a mí no me ha gustado nunca esta historia de los mercenarios, ¿no? Sea de quien sea. Pues yo siempre recuerdo a la máxima aquella de Maquiavelo, que decía que el gobernante que basa su poder en mercenarios no puede dormir tranquilo, ¿no? Al final el mercenario mira por su interés y no por el interés general. Es evidente que este señor ha crecido políticamente y ha tenido la fuerza no solamente ya por la guerra de Ucrania, sino por las intervenciones que Rusia ha tenido, sobre todo en muchos países africanos, donde no ha enviado tropas a Rusia, pero ha enviado a esta gente de Wagner, ¿no? Que ha solucionado problemas, de verdad que en algunos sitios ha solucionado guerras civiles porque se ha puesto al lado del gobierno o bien de los rebeldes para tumbar al gobierno, y eso al final, pues esa actuación de Wagner ha servido para que Rusia plante la bandera allí y entonces, pues en este juego geopolítico en el que estamos viviendo desde hace un tiempo, pues le ha dado mucho poder, digamos, a nivel geopolítico a Rusia. Hombre, la subida importante de este señor o del grupo Wagner se produce en el marco de la guerra de Ucrania, porque es evidente que, yo lo he dicho desde el minuto cero, el ejército ruso prácticamente ha intervenido un poco. Pues ahora es verdad que últimamente un poco más a nivel de aviación, sobre todo, pero lo que es a nivel de tropas ha intervenido muy poco. Es decir, yo creo que no ha utilizado, o como mucho ha utilizado, el 1%. El resto era el grupo Wagner, las milicias chechenas, las milicias tártaras, luego las milicias del Donetsk y del Lugansk, pero digamos que fuerzas militares propiamente dichas del ejército profesional ruso ha utilizado muy poco. Entonces, claro, este señor ha ido cogiendo poder, sobre todo los últimos meses, con el tema de Bakhmut, Guardianitos, como se llama ahora, Uh -huh. y esto, pues claro, a ver, no solamente él ha hecho la propaganda, sino que el propio régimen del Kremlin ha hecho la propaganda de lo que llamaban los músicos, ¿no? Al grupo este, y entonces han conseguido tal, tal, tal. Hombre, claro, dentro de la población rusa, supongo que yo no veo la televisión, no se puede ver la televisión rusa, ni los medios rusos no se pueden ver, pero bueno, me imagino que a este señor o al grupo Wagner en general, pues lo habrán puesto un poco como los grandes héroes patriotas de que están salvando a Rusia de tal. Bueno, entonces, por ahí parte, ¿no? Porque posiblemente, claro, el rollo que llevaba soltando hace un mes era que, claro, si a él le irán las armas que le tenían que dar, si la dirección de la guerra hubiera sido otra y tal, y que Sogin es un inútil, que es el ministro de Defensa, y que Geramisov es otro inútil, que es el jefe de Estado Mayor del Ejército, Sí, y por Shoigu y Gerasimov, sí. Gerasimov, es otro él decía, no venía porque le llamó directamente inútiles, pues me imagino que eso, Y lo son. lo digo así de claro, pues yo desde haciendo un análisis militar lo son, es decir, claro, entonces yo supongo que eso en la población, o en parte, o en la parte de la población, pues claro, en el sentido de, bueno, pues aquí hay gente que está haciendo las cosas mal y por lo tanto esta guerra que principio parecía que iba a durar pues poco tiempo, pues llevamos ya un año y pico, ¿no? Sí, porque al principio, o sea, es decir, el Estado Mayor lo tenía pensado que esto termine en 3 días y ya está. Cuando no terminó en 3 días ni en una semana, no tenía ningún plan B. Entonces, el Bueno, motivo, porque el problema es, a ver, vamos a ver, yo ahora te hago un análisis militar, es decir, tú con 200.000 hombres, que es lo que lanzó Rusia, no puedes ganar la guerra contra Ucrania. totalmente, y aún así el Estado Mayor pensaba que podía hacerse con Bueno, los porque yo en supongo que tres ahí la días. información, a ver, yo creo, y esto opinión, porque a mí, claro, aquí nadie te dice nada ni te suelta prenda de nada, pero yo lo que creo, y esto lo miro diciendo desde fuera, igual me estoy pegando el patinazo, pero yo creo que es esto, es decir, yo creo que lo que ellos pensaban era que con una intervención militar limitada, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, y ocupar pues, el Donetsk y el Lugansk, que servía para decir estamos salvando a la población rusófona de Ucrania, y con una
un ataque a Kiev, pero sin ocupar Kiev, porque en ningún momento se vio claramente que no querían ocupar Kiev, que Zelensky caería. O si no caería, pues se sentaría a firmar y a negociar, y entonces esto se acabaría, pues eso, en una semana o un mes como mucho. Bueno, esto no se produjo, es verdad que no se produjo, porque también Occidente no le dejó, porque Pero todo esto era obvio a entonces cualquiera. ahora estamos donde estamos. Claro, Estamos, fíjate que el motín de Wagner es una nueva versión de la década de 1990, o sea, con la caída de la Unión Soviética. Hay un gran avance en este absceso de interminables contratos, ¿ok? Y acuerdos y tratos entre esta élite podrida postsoviética entre sí. Y la cosa es no llegar a un gran revuelto, porque, bueno, verdaderamente nadie lo quería, ni el pueblo, ni las autoridades, ni el ejército, ni las élites de estos jets de lujo que han ido huyendo inmediatamente de Moscú. Pero lo principal no son las, digamos, cualidades personales de Prigozhin, sino las causas subyacentes de lo sucedido. Y la sociedad rusa ha acumulado muchas preguntas al gobierno ruso. Yo he comentado esto muchas veces en mis entrevistas, en mi canal privado, en la ronda de preguntas y respuestas que hago los sábados con los suscriptores. O sea, hay muchísimas preguntas al gobierno ruso, al liderazgo militar. O sea, se refiere, por ejemplo, podemos hablar de qué preguntas. Bueno, empezamos por el gesto de buena voluntad cerca de Kiev, que perdimos miles y miles y miles de soldados, estamos a nada de Kiev, y después el reagrupamiento hemos ido de Kiev. ¿Con razón de qué? Porque hubo un supuesto acuerdo entre Abramovich, ex propietario de Chelsea, y otros traidores de la patria que siguen trabajando con el gobierno de Putin. Otra pregunta que nadie puede contestar. El reagrupamiento del ejército alrededor de Kharkov, la destrucción de Donetsk, la retirada, ¿sabes? De Gerson, la retirada del dinero, huida de la élite del país. O sea, el año pasado se están hablando de 300.000 millones de dólares que el Occidente le había robado, congelado del dinero ruso en el Occidente. Ok, vale, perfecto. La tipa que responsable de esto, la directora del Banco Central ruso, Elvira Nabiulina, sigue en su puesto, sigue donde ha estado. La tipa que trabaja directamente para el Fondo Monetario Internacional, que el año 2015 le nombró la mejor banquera del mundo. La tipa que ha hecho todo posible los 10 años que lleva al frente del Banco Central para destruir la clase media rusa, destruir cualquier intento por parte del pueblo de levantarse y construir una economía independiente. Y esta tipa sigue ahí. ¿Cómo? ¿Por qué? Ya lo he explicado también muchas veces, porque Putin no tiene capacidad de quitarlo del medio, porque entonces el Fondo Monetario destruiría lo poco que se queda en pie en cuanto a la economía. Y después, o sea, el tema de suministro del ejército, la falta de suministro, tantas otras cosas más. Y nadie entiende. Y Prigozhin, a diferencia de Putin, a diferencia de Shoigu, a diferencia de Gerasimov, o a diferencia de este imbécil que es el portavoz de las Fuerzas Armadas, una cabeza parlante que pueden poner ahí un gato o un, ¿cómo se llama? Un ratón Pérez. Se va a hacer lo mismo impacto. Y Prigozhin, a diferencia de toda esta masa, contesta estas preguntas y las autoridades siguen ignorándolo todo y los medios de comunicación rusos venden, o sea, esta vergüenza a la población, que podría obviamente terminar en una tragedia a corto plazo. Y a su vez, la dirección del país, la gobernanza, el Putin, el Kremlin, vio, o sea, con todo lo que hemos visto, en el espejo de la rebelión, el verdadero rostro del sistema que ellos mismos criaron. Y obviamente no les gustó nada de lo que le vieron. Y sin embargo, repito, no hay señales de que las autoridades están dispuestos de cambiar el estilo de gestión hasta el momento. Porque si me preguntas a mí, una persona que, bueno, algo entiendo, ¿sabes? ¿De qué va esta operación? ¿Cuál es su objetivo? No sé. ¿Sabes? ¿Por qué estamos? No lo sé. No sé nada. No tenemos no, ideología. no, Nadie no, nos... no. No, no, es que no se sabe nada. Es que al final tampoco. A ver, yo te digo una cosa. A ver, tú conoces más el tema político de Rusia, porque desde allí conoces más a gente y tienes más contactos y supongo que te explicarán más cosas. Yo hablo desde fuera de una de mis especialidades, que es el análisis militar. Como tú has dicho, las operaciones militares llevan tiempo que no tienen ningún sentido alguno, pero ya militarmente hablando. Es decir, yo no entiendo, como tú dices, la retirada de Kiev, pues supongo que había, como tú has dicho, algún tema político. No entiendo la retirada de Kharkov, tampoco
entiendo la retirada de Gerson, por mucho que me expliquen que eso podían haber quedado cortadas. Y si tú pones las tropas que tienes que poner, no tienen por qué poner nada cerca. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que estamos aquí con 200.000 hombres, es verdad que ahora han metido los 300.000 de los reservistas, pero claro, con eso tampoco vas a derrotar a Ucrania. A ver, lo único que has conseguido, eso sí, militarmente, es que Ucrania está agotada totalmente. Y aquí vamos a la segunda parte, ¿no? Que ya vamos a ver qué pasa en la cumbre de la OTAN de Vilna, ¿no? Porque Ucrania ya no tiene tropas, eso es verdad, no tiene material humano para llevar. Ahora, es que aquí tampoco se entiende absolutamente nada. Y en cuanto a la sonada de Prigozhin o como le quieras llamar, la Kornel, o el aspecto como tipo Kornilov, tampoco se entiende mucho. Es decir, Mira, no, yo te digo una cosa. O sea, tú comentaste algo muy interesante. O sea, no se entiende la retirada de Kiev. O sea, fíjate, recientemente Putin ha vuelto constantemente al tema del juego sucio por parte de ex socios de Rusia. ¿Te has visto esto, no? Hoy nosotros nos engañaron en el occidente, que prometieron expandirse de la OTAN hacia el este, que fuimos engañados constantemente por Estados Unidos en materia de control de armas, que nos engañaron por Ucrania, que iba a cumplir con los acuerdos de Minsk y por ex canciller de Alemania, Angela Merkel o Hollande o quien sea. ¿Ok? O sea, vale la pena agregar que a esta lista de los líderes de cualquier otro, o sea, acuerdo o acuerdo por el tema de ¿cómo se llama? De alimentación, que ahora mismo también está llevando a cabo con Turquía, con otros países europeos. O sea, vamos a ver, pero tú eres tan imbécil, o sea, no te das cuenta que están llorando, que te han engañado, pero que te van engañando siempre porque demostraste ser un imbécil. Y la mayoría de los ciudadanos, conciudadanos míos, rusos, no se hacen ilusiones sobre todo esto publicado durante muchísimo tiempo. Otra cosa es también extraña. ¿Por qué? Porque el liderazgo ruso retuvo estas evaluaciones inadecuadas de estos temas durante tanto tiempo. No se dieron cuenta, o sea, te estaban engañando. Tú no tienes, yo vengo de la KGB, yo vengo de lo que hoy se llama FSB. O sea, tú me vas a decir que nosotros no tenemos servicios de inteligencia capaces de entender que los acuerdos de Minsk I, Minsk II, eran unas trampas hechas a medida con el objetivo de qué? De ganar tiempo para construir un ejército capaz de destruir Rusia. O sea, ¿qué parte de 2 más 2, 4 no habías entendido? Da igual si estoy hablando a Gerasimov. Pero aparte que toda esta gente viene de la KGB. Por eso le digo, o sea, Putin y yo venimos del mismo servicio de inteligencia, aunque cuando yo empecé, nominalmente ya no era KGB, pero aunque, o sea, mi carnet todavía tiene, te lo voy a enseñar, bueno, puede ser por fuera, no puedo enseñar por dentro, pero a ver, ¿dónde está? Espera un segundo. Tengo mi carnet de la KGB, a ver dónde lo tengo, no sé dónde lo tengo. Tengo que tener aquí en algún sitio. Espera. No tenía, ay, bueno, no lo sé, te lo busco y te lo enseño la próxima vez. ¿Sabe? Pero de todos modos, o sea, es completamente incomprensible porque estas confesiones constantes de los que socios te han dado la vuelta, te traicionaron, pero eres un imbécil. ¿Por qué enfatizar esta estupidez y debilidad del pueblo? Hazme reír, se ríen de nosotros. Entonces, el próximo candidato para este engaño bobos va a ser que representantes de grandes negocios favorecidos por las autoridades. Podemos hablar de los Cosmos, podemos hablar de Gazprom. Fíjate que las grandes corporaciones rusas, en vez de apoyar a muerte la guerra, porque estamos jugando nuestra supervivencia, si perdimos, desaparecemos, buscan y mantienen contacto con figuras influentes en Estados Unidos, en Europa Occidental, Pero, etcétera, etcétera, es en siguen Inglaterra. haciendo, es que siguen haciendo negocios. Es decir, Totalmente, transfieren fondos a las compañías extraterritoriales, los países del Golfo, también en Inglaterra, también en Francia, también en Estados Unidos. Y todo esto lo aguanta, ¿sabes? Kremlin, porque teme que una revuelta empresarial, que sería mucho más difícil de reprimir que una rebelión armada. Y al mismo tiempo el pueblo pide, exige respuestas, y estas respuestas no hay. no, hombre, la estructura de Rusia es la que es evidente, y ahí está controlada por lo que está controlada. Y además, tú sabes perfectamente que cuando hablamos de Estados Unidos, que hablamos de los globalistas y de la gente, ¿no? Hablamos de esa derecha, porque en Estados Unidos todos, ahí sí que está derecha todos, ¿no? Esa derecha globalista que ahora representa a Biden, para poner un
un ejemplo, y la otra derecha más nacionalista que representa a Trump, esto también está en Rusia, lo que pasa es que no se ve, ¿no? Y también está en los círculos de poder, porque hay gente ahí que es evidente que sí que pide que el grado, digamos, de actuación militar sea mucho mayor que la que se está produciendo hasta ahora, ¿no? Fíjate, te Entonces, voy a dar los números de las encuestas. Y obviamente, como consecuencia de todo esto que estamos comentando, obtuvimos esta marcha de la justicia, cuyos objetivos, pero no métodos, objetivos fueron apoyados por muchísimos militares, una parte importante de la sociedad rusa, por mucho que te voy a decir que todo esto se ha hecho desde el occidente y la mayoría de los rusos, 90 y mucho por ciento, apoyaron a Putin. No es cierto. O sea, la evidencia de los resultados de las encuestas relámpago en línea en Telegram no controlada por el gobierno, tampoco por el occidente. Tengo que decir, o sea, por ejemplo, en una de las encuestas, un canal importante ruso, participaron 260.000 personas. No una mezcla de 5.000 que el gobierno te va a decir, mira, de los 5.000, 4.800 están a favor de Putin. Y los resultados fueron sumamente desagradables para las autoridades y quiero enfatizar, yo amo a mi país, soy patriota. Ha dado 24 años de mi vida a los servicios de contrainteligencia. Pero ahora sí, 68% de los encuestados apoyaron la marcha y sus objetivos. El 43% de estos 68 comparten las metas, pero no, digamos, la forma de hacerlo en este momento. están de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, ¿no? Absolutamente en el fondo. Entonces, y solo 6% están seguros que todo va súper bien, que Putin lo sabe todo y no hay que preocuparse. 18% considera que el motín es una combinación operativa entre el gobierno y Prigozhin con el fin de reagrupar tropas y el 5% vive en el mundo Tampoco, paralelo y no entiende nada. tampoco descartes que eso último sea así, ¿eh? Es decir, porque, No, no, a en ver, absoluto, pero te quiero decir, o sea, si miramos es los decir, números en global, hombre, lo que está claro es que tú sabes que conoces, estás en el FSB, sabían que iba a pasar esto. Es decir, entonces, claro, si saben que va a pasar esto, porque, a ver, lo que a mí me ha llegado es que 3 días antes sabían perfectamente que esto iba a pasar. y Washington Post hablaba de esto meses antes. También. Entonces, bueno, Obvio. a ver, yo creo que la CIA o quien sea también estaba ahí a ver lo que pasaba, ¿no? Porque aquí, a ver, tonto el último, sabemos cómo funcionan esta gente, los unos y los otros. A ver, entonces, el tema es, si sabían que iba a pasar, han dejado que pase, ¿por qué? Claro, no hay respuesta. Aquí entramos en el terreno de la especulación, de pensar por qué se dejó que se hiciera si 3 días antes, o mínimo 3 días antes, sabían que tal día, tal hora, se iba a pasar lo que pasó, ¿no? Y que además el ejército ruso ni estaba ni se le esperaba, porque este señor, si hubiera querido llegar a Moscú, llegaba a Moscú. Nadie, más allá de 4 o 5 helicópteros que le dispararon y demás, allí no apareció nadie, ¿no? Entonces, esta es la respuesta. Entonces, ¿por qué? Hombre, yo creo que aparte, más allá de lo que tú has dicho, de estas encuestas y demás, hombre, a Putin, ¿qué le ha servido esto? Hombre, le ha servido para saber quién está y quién no está. Es decir, porque claro, aquí supongo que la El gente aparato no está, o sea, es no decir, la está. Bueno, claro, estructura entonces él vertical del sabe, él sabe en estos momentos quién está y quién no está. Es decir, me refiero quién está con él a muerte y quién, bueno, vamos a ver lo que pasa y tiro por aquí, tiro por allá. Porque, a ver, habrá gente que, o no sé, se debió poner a su lado, o del lado de Prigozhin, otros que voy a ver lo que pasa, y luego otros pues que estuvieron al lado de él. Entonces, en estos momentos, él sabe lo que hay, es decir, sabe cuál es el tema. Después, hombre, el ejército dónde estaba. Hombre, yo aparte de que es verdad que podía haber militares que estaban de acuerdo con Prigozhin, hombre, de golpe, claro, las tropas se mueven. Tú sabes que hoy en día es más difícil un movimiento de tropas porque con los satélites, los drones y demás, aquí se descubre hasta que una Sí, hormiga está caminando. exacto. Claro, si tú de golpe mueves muchas tropas, pero claro, porque tienes a un señor que se dirige hacia Moscú, pues claro, la gente que está viendo por el satélite el movimiento de tropas puede pensar que son movimientos de tropas evidentemente dirigidas hacia acabar con esta zona, ¿no? Claro, de golpe esto desaparece, dice, no, que ha llamado Lukashenko, le ha dicho Prigozhin que se venga para acá, que nos tomamos una cervecita y charlamos un rato de la vida y se ha acabado. Ahora, de golpe,
tampoco olvidemos un tema, de golpe Rusia tiene ahora 60.000 soldados a 100 kilómetros de Kiev, que tampoco sirven para ocupar Kiev, ya lo digo, ¿no? Militarmente. Pero sí, de entrada, le generas un miedo a Ucrania de que tiene que dejar A Ucrania, Polonia, los países bálticos. Exacto, es decir, que ahí ya también le generas un problema. Es decir, a nivel militar le generas un problema de que tengas que tener situadas unas tropas ahí por lo que pudiera pasar, ¿no? Por lo tanto, claro, al final todo esto tampoco sabes, ¿no? Porque, claro, hoy salía la noticia de que el dinero que le habían descubierto a Prigozhin en la sede de Wagner de San Petersburgo, se lo han enviado, ¿no? Porque decían, no, esto... Es que le devolvieron, bueno, le devolvieron el dinero porque primero dijeron que ese dinero era que se lo había pagado la CIA para que diera el golpe, ¿no? Bueno, esto yo te puedo decir que es un dinero para pagar a los soldados. Claro, estamos hablando de 10 millones de rublos. millones de rublos. 10.000 millones de rublos. Y yo te puedo decir que yo he visto las fotos, a ver si lo encuentro y te lo mando para que lo veas también. No lo voy a buscar ahora porque no quiero gastar tiempo. Pero os enseñaron la foto. ¿Sabes? Dice, aquí hay 10.000 millones. Entonces, claro, tú dices, a ver, por el volumen de las cajas que tú estás viendo, puedes calcular cuánto hay en cada caja. Entonces, ahí en las cajas que estaban delante del edificio de Wagner en Leningrado, en San Petersburgo, había más o menos, quizás 800, 900 millones. Pero vamos, perdón, estamos hablando de 10.000 millones, sí, más o menos 1.000 millones. Entonces, ¿dónde están los otros 9.000 millones? Porque ahí dices por el volumen. O sea, esto no son 10.000 millones, eso es 1.000 millones. Entonces te das cuenta que había un acuerdo entre el gobierno y Prigozhin, le pagaron otros 9.000 para no llevar a cabo esto. Entonces, en este caso, la pregunta si Putin es antiterrorismo, antimotín, ¿qué está pasando? Que es otra pregunta para otro día. Pero fíjate, el 23 y 24, o sea, de junio, cuando pasó lo que pasó, las autoridades rusas se enfrentaron a una situación que básicamente destruyó los cimientos de este antiguo sistema de equilibrios, ¿no? Porque Putin entró como presidente en el año 2000 como el árbitro entre varios grupos del poder que estaban desgarrando y destruyendo el país por dentro. Como árbitro en un partido de fútbol, árbitro por encima de otros grupos, entre los grupos de fuerzas militares, los oligarcas, los liberales financistas, miembros del gobierno, y cada uno tiene su grupo. Y Putin supuestamente era por encima como árbitro, que después resultó ser mucho más inteligentes que todos ellos y construyó y puso en pie un país destruido en 22 años, chapó y solo puede ponerse de rodillas delante de este hombre y besarle los pies. Pero ahora sí, el gobierno se dio cuenta que el antiguo sistema de este equilibrio, ¿okay?, ya no funciona y lo peor que ahora no saben qué hacer. Y la primera reacción, culpar de toda la maquinaria o del occidente, cambio de la agenda, barrer todo el problema, okay, que han salido bajo la alfombra, pero esto claramente no es suficiente y el pueblo lo entiende y algo hay que cambiar. Y sobre todo en el propio gobierno, empezando por el rechazo a los traidores. Pero fíjate que la demanda de sacudir el sistema actual de gestión, o sea, esto ya está en marcha. Esto, como decimos en inglés, you can't unring the doorbell. No puedes deshacer cuando das ting tong al timbre. Esto ya está hecho. Y entonces, repito, es imposible deshacer los procesos que están en marcha. Y de hecho, históricamente, tú me hablabas del levantamiento de Pugachev. Te puedo hablar del emperador Nicolás I, que recordó toda su vida el choque del 14 de diciembre de 1825 con los decabristas. Y a diferencia de los hechos de hace 2 siglos, la rebelión actual, no provocado por suerte derramamiento de sangre, y el redespliegue, como tú has dicho, de Wagner en Bielorrusia, obviamente asusta a Ucrania, a los países bálticos o Polonia. Y por esto es, o sea, poco consuelo, sobre todo porque la actuación de las Fuerzas Armadas de Wagner dio un nuevo impulso a esta lucha, también por los puestos de mando dentro de la Federación Rusa, el poder vertical, porque Rusia es la verticalidad del poder, es el país de primera persona. ¿Sabes? En Estados Unidos, en otros países, tú tienes Congreso y tal. En Rusia, por mucho que tú puedes tener Duma y tal, es irrelevante, porque Rusia a lo largo de nuestra historia, que tiene 1.100 años, siempre ha sido el país de primera persona. Si el zar, si el dictador, si es el presidente postcomunista, no tiene importancia. En los medios de comunicación, sobre todo el mundo inglés, ya están con la campaña de desacreditar al subcomandante del grupo conjunto de tropas, el único capaz de dar la vuelta a la situación general Surovikin. Entonces,
Y las élites que han apostado también por Prigozhin, porque Prigozhin no es una persona, es un proyecto de una parte de la Es un élite. proyecto, claro, claro. Ta- No, no, ta- no. ta- Es un proyecto de los de una parte de De estos una oligarcas. parte de este oligarcato, exactamente. Y esto Es una significa, o sea, parte. ellos no van a dar marcha atrás. Y esto también significa que la rebelión, que por suerte, repito, terminó rápidamente en 2 días, puede convertirse a corto plazo, porque no hay reacción del gobierno, en el prólogo de una verdadera desestabilización en el país, cuyo principal portador será trasladado temporalmente a Bielorrusia, temporalmente. Es exactamente históricamente, autores volviendo atrás, en medio de estos grandes problemas de principios del siglo XVII, desde Orsha y Smolensk, el mismo sitio casi. El ejército de la Commonwealth atacó a Moscú. Entonces, precedentes históricos hay muchos. Y el gobierno, repito, el gobierno no reacciona, no hay ninguna reacción. O sea, es decir, la culpa es de Prigozhin, pero también hay demasiadas incongruencias. En el sentido de que Prigozhin, la culpa de Prigozhin, ¿por qué está ahí? Porque todo el dinero le devolvieron 10.000 millones de rublos. O sea, no estamos hablando de caja chica. ¿Quién está con quién? Y ahí hay muchos fondos que también habría que Pero investigar. claro, ahí hay mucha gente, perdón, ahí hay mucha gente que también se mueve, no solamente en la alta esfera, también hay que contar a esta gente que está en los niveles medios, que al final también manda, ¿no? Y también controlan, y luego siempre hay gente que no aparece en los medios de comunicación, ni aparece en ningún sitio, pero tiene mucho poder. Tú lo sabes. Fíjate, ahora hablando, o sea, te hago un comentario más de Prigozhin, luego veremos cómo esto puede suceder o no suceder en países como España. O sea, es muy interesante el caso, sobre todo de las acusaciones de Prigozhin contra los grandes empresarios, oligarcas, reprochándoles la responsabilidad, la inacción. Repito lo mismo, que esa gente tiene tanto dinero como yo, o sea, Prigozhin es billonario. Entonces, cuando la gente dice, no, él así, él le pagó y tal, el tipo tiene varias miles de millones de dólares, no de rupias o de rublos o de bolívares venezolanos. So, es un billonario en dólares. Entonces, él está diciendo que toda esa gente rica, y además en sus discursos, muchos de sus comentarios en los medios, o sea, eran muy duros. Él está diciendo, si cada una de esas personas aportara lo mismo que está aportando él, en vez de preocuparse por sus mansiones en Cannes o Rubliovka, que es el epicentro donde vive toda la gente rica en Moscú, y se dedicara, en vez de negocios traidores con países occidentales, a apoyar la patria, todo esto se resolvía en cuestión de muy poco tiempo. Y dado que todo esto se dice en conexión directa con la operación militar, es natural suponer que Prigozhin está indignado porque los oligarcas no siguen su ejemplo, no creen su propia empresa de seguridad privada, sino siguen viviendo de acuerdo con los principios, la guerra, la movilización, todo esto es para la masa sucia. Yo no me meto en esto, mis hijos de ningún gobernador No, están, no van a ir, no van a ir, claro. ¿sabes? Entonces en este sentido, yo te acuerdo, yo no sé si tú has visto, el agosto pasado, un video en una colonia penal, Prigozhin, mientras reclutaba prisioneros para el servicio de Wagner, advertía, de acuerdo con las reglas vigentes de Wagner, que se fusilaba a los desertores. Es decir, a la dudosa desde el punto de vista del derecho, la práctica de atraer condenados a participar en las hostilidades militares, se sumó la apropiación del derecho a aplicar la pena capital, algo que no existe en el país, a mi pesar, ojalá que existiera. Entonces, la imagen es completamente con un video, ¿no? Que no sé si tú has visto un video con un Sí, sí, mastro, sí, sí, que supuestamente se usó para ejecutar a los desertores. Entonces, hay muchas versiones sobre el origen de este video y su propósito. Otra cosa es también muy importante, se le presentó a la sociedad rusa un cuadro que confirmaba la insignificancia de las leyes vigentes y la existencia de un derecho casi alternativo, efectivo del facto en el país. Y al mismo tiempo, el propio Prigozhin negó su conexión de esta provocación, diciendo que el mazo no es mi estilo, aunque también dicho públicamente, a un perro la muerte de un perro. Entonces, estas historias agregaron esta brutalidad a la imagen del dueño de Wagner y asustaron a cierto sector de la sociedad rica rusa, quienes de repente se Bueno, dieron cuenta que no solo hay personas en el país dispuestas a apoyar este tipo de masacres, sino también fuerzas capaces de llevarlo a cabo. Y transmitiendo estos temores, los expertos llenaron el espacio mediático hablando de la guerra civil inminente. Esto es de hace un año, golpe de Estado con los músicos de Wagner que podrían, volviendo al año 1937, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que pide a gritos la sociedad rusa y por eso el peligro de una guerra civil.
es más vigente que nunca porque el gobierno tapa los ojos, no quiere ver, todo está bien. Entonces yo te quería preguntar por España. O sea, ahora en el ciclo electoral, ¿qué pasaría si saliera a la luz un tipo como Prigozhin, pero no jefe de una empresa privada de seguridad, que un político diciendo, esto se cambia, robas, te matamos, a ti, a tu familia, a la primera, drogas, te matamos, como están haciendo en Singapur, como lo ha hecho en la época estalinista? ¿Tú crees que la sociedad española, que también es una sociedad que exige justicia social, porque, o sea, una cosa es que los reyes están robando todos los trapos sucios que hemos visto saliendo a la luz, y los políticos, pues nada, no pasa absolutamente nada, 2 meses en una colonia donde juegas al golf y luego a la calle? ¿Tú crees que un tipo así podría levantar? No estoy hablando de Vox, de este pobre, ¿cómo se llama? Ni sé cómo se llama el tipo. Abascal. Lo que sea. ¿Sabes? No, Abascal es un patriota. Patriota de la chapita Totalmente. Entonces, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que este discurso bueno, violento? hombre, yo supongo, a ver, creo que este discurso tendría recorrido en una parte de la sociedad, no en toda. A ver, no en el sentido de que la gente estuviera, que esté de acuerdo con las corruptelas y las chorizadas, ¿no? Pero sí que aquí es más difícil que tuviera recorrido decir, no, te vamos a fusilar a ti, a tu familia, todo esto. Aquí yo creo que tendría poco recorrido a nivel de mucha población. Sí que es verdad que a lo O mejor sea, en la bala en la nuca, robas, matas, bala en la nuca. eh, a ver, si a lo mejor dijera a él o a ella, a la persona que ha ¿A él o cometido a el ella? tema, Olvidamos de la familia por bueno, ahora. pues a lo mejor sí que tendría a lo mejor más recorrido. Eh, lo que pasa es que también la población española también vive un poco en la inopia, ¿no? En general, ya no solamente por este tema, sino que está muy adormecida, muy atontada, muy dominada por la idea cultural dominante que diría Gramsci, y se sigue creyendo que vive en un estado democrático, fantástico, que votando ahora en la payasada burguesa el día 23, pues las cosas van a cambiar, ¿no? Pero el pueblo español no busca venganza dulce porque se da cuenta, obviamente, que la clase élite española vive no acorde con los arreglos del juego para los demás. Lo que Sí, pero piensa que se puede arreglar con una pero ¿cómo elección. con qué? Con que, bueno, pues esperando a ver si aparece alguien que se presenta a unas elecciones y que crean que se puede cambiar. Muy difícil. A ver, aquí es muy difícil que se pudiera dar O sea, el discurso de tolerancia siempre va a ganar en España Ah, de hoy sí, a un claro. discurso de El violencia. discurso del rollo patatero del diálogo, que somos una sociedad abierta, de diálogo, que hablando se arreglan los problemas, que la violencia no lleva a nada, no sé qué. Bueno, pues esto es lo Pero que hace mira, perdona por siempre. interrumpirte, mira Francia ahora mismo, es un país en guerra, ¿sabes? Se lo Sí, merece, claro, vamos a ser claro. sinceros. Y un país en guerra tiene el derecho y hasta la obligación de defenderse de personas cuyas acciones lo debilitan en una situación de Pero peligro el extremo. problema es que aquí el enemigo no es tanto los chavales de las Banlieue. Aquí el enemigo son también los oligarcas que están allí Exacto, a espaldas. totalmente, a eso voy. Es decir, este es el problema. Lo que pasa es que se hace, a ver, se da la vuelta y entonces se dice, no, es que los que quieren destruir el Estado son estos señores estos chavales de la Banlieue, que claro, el problema está que como tampoco hay nada eh, organizado, y cuando me veo organizado ideológicamente, ¿no? Exacto, sí, sí, Por sí. Málaga, ¿no? Entonces, como lo único que hay es asalto de tienda, quemamos 4 coches, quemamos no sé qué, claro, esto es muy fácil venderlo por parte del sistema como vandalismo, como... Aquí en España ha pasado de puntillas el tema, ¿eh? Es decir, la Por tertulia ahora, prácticamente, no, me refiero porque no interesa, pero ha pasado muy de puntilla. Decía, sí que es verdad que los telediarios han hablado de ello, pero en las tertulias políticas, a ver, yo no veo ninguno, pero por lo que me dice la gente, prácticamente no ha salido. Y cuando ha salido en el plan de, oh, gentuza, chavales que son unos ladrones, unos sinvergüenzas que quieren robar y no sé qué, no sé cuánto. Es decir,
Claro, porque el problema que hay en España es que también hay banlieues, ¿no? Yo donde vivo, ya si no es una banlieue, le falta poco. Entonces, el problema es este, es decir, que aquí también lo tienes, pero lo tienes porque aquí también estamos en un estado que a la gente le deja tirada, pero no a los inmigrantes, ¿no? Nos deja tirado a todos. Es decir, aquí en España la administración pública ha desaparecido, pero desaparecido. Es decir, no tienes absolutamente nada, la sanidad es un desastre absoluto en cualquier sitio de España donde vaya, la educación peor, no hay nada, es decir, que puedes, bueno, es aquello, sálvese quien pueda, y entonces, bueno, se vive en el de nos sacaban los datos del paro, maravilloso, ha bajado, todo es mentira, porque cuentan los datos como les da la gana, cuentan los datos de Parece que España está a la cola de toda Europa en no, no, todo. no es igual, estaremos como estamos todos. Mira, ayer me hacía una entrevista por la noche un chico portugués, bueno, chico ya tiene más o menos, era un poco más joven que nosotros, pero tal, que vive en Berlín. Y entonces estábamos hablando de las mentiras también de los datos del paro de Alemania. Es decir, claro, tú en Alemania tienes un mini job que son 450 euros y no eres un parado. Entonces, claro, eso es una mentira. Es decir, vamos a ver, tú tienes un mini job que trabajas 2 días a la semana, Sí. cobras 450 euros y no eres un parado. Esto es aquellos programas del HARS 1, HARS 2, HARS 3 que inventó el amigo Schroeder y que luego Angela Merkel aplicó con una alegría desmedida, ¿no? Entonces, claro, esto es la mentira de Alemania. Entonces, como cuentan los datos como les da la gana, y hoy salía, que fíjate, lo ha hecho la Caixa, ¿no? CaixaBank, ¿no? Bueno, como se llame ahora. O uno de los principales bancos de España, ¿no? Y ha hecho el estudio con no sé cómo le llaman, no sé qué, Gini, ¿no? Que es para contar los salarios. Entonces nos dice que, claro, que se ha reducido la desigualdad social, salarial, porque ahora la gente gana más. Dice, bueno, a tomar viento fresco. Hombre, pero si la gente no puede ir ni al supermercado el día 10, ya está el supermercado vacío. ¿Qué nos están contando? Bueno, pues todo son mentiras. El problema es que hay mucha gente todavía que todas estas mentiras se las creen. Y entonces, yo el otro día, supongo si has visto el vídeo, me enganché con una pamplina telespectadora que llamó, Sí, hombre, lo vi. que estaba llorando por los ucranianos. Yo no tengo nada contra los ucranianos, yo no pienso que quiero que maten a los ucranianos. Pero bueno, llorando allí y entonces, pues bueno, aquí el rollo. Bueno, pues la gente se cree las pamemas, es decir, el problema es que seguimos, que la gente se sigue creyendo pamemas y sigue creyendo, y me contestó, me dijo que usted está blanqueando a Putin y a los oligarcas. Y yo dije, mira, yo no blanqueo a nadie, pero el problema, le dije, mire, en Rusia gobiernan los oligarcas. Digo, pues igual que en España, o se piensa que en España están gobernando los bolcheviques. ¿Quién manda? Por los oligarcas, es decir, claro, le llaman de otra manera, se le llaman empresarios, emprendedores, o como muñeca le quieras llamar, pero son oligarcas. Entonces, vivimos en este mundo y por desgracia hay muchísima gente que se traga, ya no la propaganda del tema de Ucrania, al final esto hasta Era cualquiera, o sea, 90% de la masa social es se cree todo, se cree la todo. bala mágica que mató a Kennedy con Lee Harvey Oswald. Sí, sí, además Eh, dio 7 vueltas volando, no le dio al guardaespaldas que estaba delante porque hizo un giro de 90 grados, Sí, pero porque había estos una datos son corriente de de aire. teorías de conspiración, ahí no vamos a No, no, entrar. no, no, no. Porque tú ten en cuenta que la bala cuando pasa hay una corriente de aire que movió, la hizo girar 90 grados y entonces le Totalmente. dio, Pero estas ¿eh? son teorías de conspiración. Le Entonces, claro, cogió. 90% de la masa social están contentos con las explicaciones burdas de nivel básico. O sea, Putin, dictador, tú has escuchado esto, Sí, que sí, tiene sí. cáncer y como tiene cáncer, es un, ¿cómo se llama? Un Lo quiere amargado. matar a todos, porque Quiere no quiere matar matar a solo. todos porque exactamente va a morir y No quiere quiere, llevar al mundo entero. Entonces, se le quiere llevar a todos por delante. y Sí, tú sí. no puedes explicar esto a nadie que más allá de este nivel es como matrioshka. ¿Sabes? Tú abres la Sí, matrioshka y tienes otro dentro y cada uno es otra cosa. Y estos niveles hay muchos, es como un pirámide, te vas bajando los niveles y te das cuenta cómo funciona el mundo de inteligencia, espionaje y análisis conceptual. Así que bueno, oye, muchas gracias. Hoy ha sido, bueno, hoy siempre es por, divertido.
Y así que He nada, aprendido más porque has hablado de Rusia, tú que sabes más, conoces más el tema que yo. bueno, he estado muchos años Has estado, hombre, has vivido sí. allí, has Y, conocido más el y yo te tema. puedo decir Y que 70% como mínimo de todo lo que ha dicho Prigozhin, yo puedo comprobar porque yo estoy vivo hoy, no gracias a mi país, sino porque en África andamos con armas de fuego sin balas, lo que está diciendo Prigozhin también, y esto te lo puedo decir yo a título personal. Yo estoy vivo porque mi amigo Víctor Bout, el supuestamente mayor traficante de armas de todos los tiempos, que hicieron hasta película hablando de él, el señor de la guerra, que lo tenían en Estados Unidos en la cárcel muchos años y le cambiaron por una negra, no me acuerdo cómo se llama, jugadora trans, me parece, de sí, 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 baloncesto, sí. una de estas, ¿sabes? Nos salvaba una y otra vez por la voluntad de Dios. Por eso yo te digo que, bueno, de todos modos, seguimos con el tema como siempre. Muchísimas gracias. Un Y hasta placer, Daniel. la semana Suerte la próxima. semana que viene. Ganaremos, ganaremos. Siempre ganaremos. Al final se gana. Un abrazo. Un abrazo. Chao.